Bueno, entonces hoy, 13 de agosto, vamos a empezar con la clase número 2 de administrativo. Retomando un poco lo que vimos la clase pasada, lo que hicimos fue una introducción a la materia. Hicimos un repaso de lo que vieron en Administrativo 1 con el profe Marcos. Y bueno, nos pusimos en tono de qué vamos a ver en Administrativo 2. El foco principal que siempre vamos a tomar es el proceso administrativo. Vuelvo a repetir una y mil veces, todos tienen que saber el proceso administrativo. Es condición necesaria para que alguien apruebe esta materia, que sepa explicar cómo funciona el proceso administrativo. ¿Está bien? ¿Qué dijimos? ¿Cómo era el proceso administrativo? Era planear, organizar, dirigir, controlar, feedback. ¿Está bien? 5 pasos, de los cuales nosotros en Administrativo 2 vamos a desarrollar la fase de la dirección y del control. ¿Ah? Como unidad 1, lo primero que vamos a ver es que vamos a desarrollar la fase de la dirección. ¿Vamos hasta ahí? Denme un segundo. Si ponemos las filminas. Si ustedes supieron, me pasó esta semana, ando con una mano entablillada y tengo que manejar el mouse con la izquierda. Así que no es fácil. ¿Todo el mundo ve la filmina? ¿Sí, señores? Sí, Bien, bien. Ahí, bueno, antes que empecemos, disculpen, miren. Ahí abajo está mi número de celu. Yo necesito que después ustedes mándenme un WhatsApp. Yo hago una lista de difusión. No vamos a hacer grupos para que no haya mucho lío, pero yo hago una lista de difusión y por ahí los archivos o las comunicaciones son mucho más dinámicas si se les mando del celu. Y si ustedes me tienen que contactar, eh, yo por mi labor profesional, por ahí es medio complicado que me siente a revisar correo. Entonces ustedes me mandan un audio, un mensajito por el celu y es mucho más dinámico. ¿Ah? Entonces, empecemos un poco a ver lo que es administración. ¿Qué es la teoría general de la administración? Definámosla dentro de lo que es la ciencia, o para darle un poco más de rigor científico. Es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de la administración en general, y acá es un poco lo que hablábamos en la primera clase, independientemente de que la organización que nosotros estemos gestionando tenga ánimo de lucro o no. La teoría general de la administración lo que hace es eh, estudiar la administración de empresas. Tampoco descubrió lo pólvora el muchacho que hizo la definición, pero es un poco lo que hablamos nosotros. ¿Está bien? Pero bueno, esto es una de las cosas que tenemos que dejar en claro. ¿Cómo vamos a encarar el proceso de la dirección? Un poco la idea que tengo de encararlo es, siempre nos vamos a ubicar con la mirada desde el gerente. ¿Quién es el gerente? El responsable máximo de la organización. A ver, puede ser dentro de un organigrama, puede ser el gerente general de la administración, en donde el organigrama puede tener 32 pisos, nosotros vamos a ubicar el gerente, o una pequeña organización que tenga 2 o 3 niveles dentro del organigrama. Siempre nosotros lo vamos a ver desde el lado del gerente, desde el que nosotros mandamos. ¿Está bien? Nosotros tenemos el poder de ejecutar lo que planeamos y nosotros organizamos. ¿Ah? ¿Qué nos lleva a esto? Esta forma, diríamos, de ver la materia nos lleva a que primero vamos a tener que desarrollar capacidades internas nuestras y después, en base a nuestras capacidades internas,
ver cómo nosotros vamos a poder optimizar los recursos que tenemos a mano, sobre todo, no tanto los económicos, sino los recursos humanos que nos rodean, para poder optimizar el funcionamiento de las organizaciones, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Por lo general, vamos a hablar de organizaciones con fines de lucro. ¿Por qué? Porque son más fáciles de generar ejemplos y mucho más fácil de entender. ¿Está bien? Por ahí, dilucidar o bucear en algunas cuestiones de organizaciones sin fines de lucro, hay algún tipo de gris. Por ejemplo, ¿cuál es la misión hoy día que tiene la iglesia? Una organización sin fines de lucro, en principio. ¿Cuál es la misión que tiene Missile Children? ¿O cuál es la visión que tienen? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ejecutan presupuesto? ¿No ejecutan presupuesto? O sea, hay cosas de las organizaciones sin fines de lucro que son mucho más específicas y se pueden, diríamos, ir viendo con mayor complejidad a medida que ustedes avancen en la carrera. Como básico, la mayoría de los ejemplos los vamos a dar en organizaciones con fines de lucro que son mucho más fáciles de entender. Y acá a mano tenemos un montón en las cuales interactuamos diariamente, entonces es mucho más fácil de explicar. ¿Está bien? Bien, empecemos. ¿Qué habilidades creen ustedes? Y ahora los quiero escuchar un ratito. ¿Qué habilidades creen ustedes deberían tener para ser los gerentes o el dueño de una organización? Porque también hay dueños, o sea, las pymes son dueños. ¿Qué habilidades deberían tener? A ver, cuéntenme. ¿Qué tiene que saber alguien para poder administrar su organización? ¿Se acuerdan que teníamos qué capacidades? ¿Se acuerdan las capacidades que veíamos en la unidad 1? O cuando vimos la introducción. Alguien prende el micrófono y hable. Profe, una de las competencias puede ser la comunicación, saber expresarle a los trabajadores lo que sucede. Otra puede ser la cultura, tener que conocer la empresa, los productos, si querés ampliar el mercado, conocer la cultura donde vas a ampliar el mercado. Bien, Paranto. Vos me nombraste dos. La primera, la comunicación. En eso sí estoy de acuerdo. ¿Está bien? O sea, alguien Sí, que no pueda comunicar o alguien que no pueda comunicar una orden de forma clara y estamos en problema porque diríamos no vamos a poder ejecutar lo que planeamos. ¿Está bien? sí. Ya la segunda que vos me decís como un tema de cultura, como un tema de conocimiento de producto y todo eso, es más que una habilidad, es algo que está ahí. ¿Está bien? Claro, O sí. una capacidad. ¿Está bien? Es algo que está ahí. No es, o sea, los productos lo puedes saber desde la persona que hace la maestranza de la empresa hasta el contador, que no tiene ni idea, y también puede saber de cultura y puede saber. Sí. ¿Está bien? Bueno, de esas son las que me acordaba yo, algo Está así. bien. Recuerden que las capacidades, una de ellas, la principal que era la de conocimiento técnico. La segunda es de conocimiento teórico, disculpen, el conocimiento teórico. La segunda era la de poder llevar a la práctica ese conocimiento teórico. La tercera era la actitud para poder llevar a cabo ese conocimiento teórico, llevarlo a la práctica. El cuarto tenía que ver con la forma de relacionarse con otras personas, o sea, salvo que sea un artesano que tiene que trabajar solo, o una persona que está pintando un cuadro que trabaje solo, que diríamos, hoy hay casos, los 5 dedos de la mano, yo creo que me sobran para buscar ejemplos de personas que trabajen solo, que se tienen que relacionar
con la gente, y por último tener los recursos necesarios para aplicar las cuatro los cuatro requisitos que veníamos hablando. ¿Se acuerdan que esas eran las capacidades que tenía que tener una persona para ocupar un puesto? A medida que podía haber puestos que necesitaban capacidades básicas, o podía haber puestos que necesitaban capacidades muy complejas. ¿Ah? Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora es qué habilidades importantes tiene que desarrollar o tiene que tener una persona para desempeñarse dentro de los distintos rangos que nos da el organigrama. ¿Está bien? Ya sea como el gerente general, un mando medio o un mando operativo. ¿Ah? Las habilidades importantes que tiene que tener una persona son tres. Una es que son las habilidades técnicas. Estas, o sea, son los conocimientos y competencias en algo especializado. ¿Ah? Sobre todo en la tarea que está desempeñando. Dentro del lugar que ocupa él en el organigrama de la organización, el tema de la habilidad técnica tiene que ver con que para desarrollar su puesto solamente es necesario que conozca mucho de un aspecto técnico el cual esté desarrollando. Supónganse el jefe de producción. Dentro de las tres habilidades que nosotros vamos a ver, esta persona tiene que tener una habilidad técnica muy superior al resto de sus compañeros. ¿Está bien? ¿Y por qué les digo? Porque ya una persona con habilidad técnica pasa a ser un mando medio cuando también posee una habilidad humana. ¿Qué es la habilidad humana? O sea, no es solo el hecho de conocer mucho técnicamente, sino también es la habilidad de la persona para trabajar de manera individual o en forma grupal, interactuando con otras personas. ¿Está bien? O sea, por ahora tenemos dos tipos de habilidades que podemos detectar. Una que es la habilidad técnica, que es la parte teórica que uno conoce. ¿Está bien? Después tenemos la habilidad humana, que tiene que ver con la forma de relacionarse que tiene alguien, ya sea de manera individual con una persona o de manera grupal. Y la tercera, que tiene que ver con la habilidad conceptual. ¿Ah? La habilidad conceptual tiene que ver con el más allá de los problemas que se le presentan a la persona dentro del puesto en el cual está ejecutando. ¿Está bien? Fíjense la definición. Dice, capacidad de pensar y conceptuar situaciones abstractas y complicadas. Es un poco enfrentarse o definir el problema, modelizarlo, o tener la capacidad de ver el ambiente que lo rodea y ponderar el problema que él tiene y tratar de buscar una solución. Estas habilidades generalmente dentro de las organizaciones van avanzando a medida que uno avanza en el nivel de responsabilidad dentro de una organización. ¿Está bien? A la gente que está en la parte operativa, la habilidad que más se le pide no es que una habilidad tiene que ser nula dentro de un puesto, sino que la habilidad que más se le pide es que prevalezca más la técnica por sobre la humana o la conceptual. Distinto a ahí te dejo, Carla. Distinto a una persona o un gerente general que tiene que tener una habilidad muchísimo más conceptual que Profe, fue sin querer, técnica. perdón. ¿Cómo? Fue sin querer, apreté sin querer. Perdón. Bien, no hay problema. Ojalá se equivoquen más a propósito y empecemos a interactuar.
Entonces, diríamos, los tres tipos de habilidades son importantes, sí. ¿En dónde son más importantes? Y de acuerdo en el lugar de la organización en el cual yo me esté desempeñando. Si yo me desempeño más en el área operativa, las habilidades técnicas van a ser mucho más importantes o van a tener mucho más peso en el diseño del puesto de trabajo que la habilidad humana y la habilidad conceptual. Si yo tengo que desarrollar o tengo que definir un puesto de encargado de área y va a ser necesaria la habilidad técnica, sí. Y la habilidad humana, y capaz que sea hasta mayor la habilidad humana que necesite que la técnica. ¿Está bien? Es un mando medio. ¿Qué hace el mando medio? Va a tener que lidiar, en el buen sentido de la palabra, con gente, va a tener gente a cargo. Entonces necesita que la habilidad humana sea esté más desarrollada que la habilidad técnica. ¿Es necesario el conocimiento técnico? También es necesario. En un mando medio, la habilidad conceptual es necesario, sí, pero en un menor grado que la habilidad humana y la habilidad técnica. Ahora, el gerente general de una empresa, ¿y es necesario que tenga una habilidad técnica? Y con un mínimo requisito es necesario. ¿Es necesaria la habilidad humana? Sí, por supuesto, pero va a ser muchísimo más importante que él tenga una habilidad conceptual en donde él trate de interpretar el mercado, el ambiente externo, la cultura, lo que hablamos al principio, de que modelice, de que haga un modelo o un mapa mental de todas las restricciones que hoy tiene su empresa, ya sea internas o externas, y que con los recursos que tiene disponible pueda ser eficiente, eficaz y eficiente. ¿Está bien? Entonces las tres habilidades más importantes: conocimiento teórico, habilidad humana y habilidad conceptual. ¿Vamos bien hasta ahí? Uy. Un poco lo que hablábamos recién. Fíjense, si nosotros nos vamos moviendo desde abajo, desde la organización, desde abajo del organigrama hacia arriba hasta tratar de llegar a la alta dirección, fíjense las habilidades, cuáles son más necesarias. Fíjense, en el nivel técnico, la que prevalece es la habilidad técnica. En la parte de la operación, ahí en donde está la cocina de la organización, ya sea una organización que haga bienes o una organización que haga servicios. Acá no hay distinción. Miren, prácticamente la humana también es importante, pero sigue siendo más importante si vemos la porción del gráfico, la técnica en la parte de supervisión. ¿Está bien? Fíjense en un intermedio, bueno, acá lo llama gerencia. Fíjense que necesita de los tres tipos de habilidades, pero la que más importa es la humana. Y ya en la alta dirección, que tiene que ver con el nivel directivo de la empresa, la habilidad que más necesita la persona que está llevando a cabo o las personas que están llevando a cabo la alta dirección son más conceptuales y humanas y casi mínima técnicamente. ¿Está bien? ¿Venimos bien? Concepto. ¿Qué es la dirección? Concepto simple, fácil de acordarse. Es ejecutar lo que planeamos arriba de lo que organizamos. ¿Está bien? Sé que el vocabulario es importante dentro de la administración, pero yo prefiero que ustedes aprendan qué significa y no tanto el vocabulario y lo repitan de memoria. ¿Qué es la dirección? Es la ejecución de lo que nosotros planeamos arriba de lo que organizamos. ¿Está? Pongámonos un poco más formal y digamos que, bueno, la dirección es la ejecución de los planes de acuerdo a la estructura organizacional mediante la guía de los esfuerzos de las personas a través de la motivación, comunicación, ejercicio del liderazgo, formación de grupos y equipos. ¿Quedó claro lo anterior?
A ver que no los veo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí, sí? Bien. Avancemos entonces. Los niveles de dirección se organizan o se segmentan de acuerdo a dos dimensiones. Uno que tiene que ver con la autoridad y la otra dimensión es la dimensión de la responsabilidad. ¿Está bien? En base al grado de autoridad y responsabilidad que tiene cada puesto, es que le permite hacer y decidir, ¿verdad? La combinación de las dimensiones de autoridad y responsabilidad es un poco lo que determina lo que está, valga la redundancia, autorizado a hacer una persona dentro de la organización en base al puesto que ocupa en el organigrama. ¿Está bien? La autoridad, ¿qué tiene que ver? Y esto después tiene que ver mucho con el tema de lo que es motivación y liderazgo. La autoridad es lo que uno puede hacer en el puesto que ocupa. ¿Está bien? Y que esto es dado, uno no lo gana, uno no gana autoridad. ¿Está bien? Supónganse, no es lo mismo un suboficial dentro del ámbito policial. No es lo mismo, no tienen la misma autoridad un suboficial que un oficial o que un comisario mayor. ¿Está bien? Los distintos niveles de autoridad le dan a la persona derechos a tomar decisiones o realizar acciones que en distinto lugar del organigrama no tienen autoridad. A ver, armémoslo de nuevo. Un oficial dentro de la policía no tiene los mismos derechos para ejecutar algún tipo de tarea que sí lo puede tener un comisario. ¿Ah? Eso tiene que ver con la autoridad. Y después la responsabilidad es que todas las actividades que haga uno no son gratis. ¿Está bien? A ver, la autoridad que tiene el oficial con respecto al comisario no es gratis. O sea, cada uno a mayor autoridad, la responsabilidad aumenta. ¿Está bien? Cuando nosotros definimos en la parte de la organización el organigrama, la responsabilidad total, ¿está bien? La responsabilidad total de la vida de la organización recae en el director principal de acuerdo al tipo de organización, al nombre que le pongamos a la organización. A ver, acá en el instituto, por ejemplo, la responsabilidad de todo lo que pasa en el instituto es Verónica, en el nivel adultos. ¿Está bien? Ella tiene la autoridad sobre toda la escuela. ¿Ah? ¿Qué hace esto? Cuando nosotros empezamos a mezclar las dimensiones de autoridad y responsabilidad dentro de las organizaciones, podemos empezar a segmentar y encontrar tres grandes áreas. Uno que tiene que ver con la alta dirección, que es el grado máximo de autoridad y responsabilidad. Acá es donde se cocinan los objetivos y se decide qué va a hacer la organización, lo que está haciendo ahora y lo que va a decidir, lo que decidan que va a pasar en un futuro con la organización. O sea, las personas de la alta dirección son las que deciden la vida de la organización. Y en ese sentido, vida con mayúscula. O sea, trazan los objetivos, trazan el norte hacia nosotros, dónde vamos o dónde nos queremos ver como organización en un futuro. ¿Ah? La dirección intermedia, ¿qué hace? Y la dirección intermedia tiene un grado menor de autoridad y responsabilidad. ¿Y cuáles son en general las tareas de esta parte del organigrama? Es ejecutar todo lo que la alta dirección decidió. Sobre todo, acá es cuando empezamos a bajar un poco las ideas generales que toma la alta dirección. ¿Qué hace? Bueno, tácticas y procedimientos que sirven para poder llevar a cabo
los objetivos que define la alta dirección. Supónganse, bueno, está bien. La alta dirección propone que uno de los objetivos sea que vendamos 100 de un producto X. Bien, la dirección intermedia, ¿qué va a hacer? Listo, le va a poner el lugar en donde lo va a vender, quiénes van a ser el encargado de vender, qué temporalidad vamos a necesitar para vender eso. Entonces, ellos van a hacer todas las tácticas y procedimientos para poder llevar a cabo o cumplir con ese objetivo. ¿Está bien? Y después, por último, y debajo de esta clasificación que nosotros estamos haciendo, está la dirección operativa. ¿Está bien? Que este es el día a día. La dirección operativa es la que, diríamos, la que desarrolla la tarea habitual de la organización. ¿Para qué? Para que toda la suma de las personas, o sea, toda la suma de tareas que ejecutan las personas en la parte operativa del organigrama, la sumatoria de todo eso ayude a que se cumplan los objetivos que definió la alta dirección. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Me asusta el silencio y les pido que me ayuden porque esto de hablarle a una computadora es como bailar con la hermana. Entonces, bueno, uno por ahí en clase es más fácil, les ve la cara, les mira, le hace un chiste, pero bueno, acá es medio complicado. Así que también les pido una mano por ahí que alguien hable o pregunte, aunque sea algo obvio. ¿Ah? Seguimos. ¿En serio venimos bien hasta acá? Son genios, ¿eh? Sí, profe, está todo bien. Se entiende bien. Ánimo bien. Sí. Bueno, vamos, avancemos. A ver. De acuerdo a la forma de la persona o el estilo de la persona que, que ejecuta la dirección, lo podemos dividir en tres estilos. ¿Está bien? Estilos o formas. Una de ellas es el autocrático, que para que ustedes hagan un modelo, el autocrático tiene que ver con el modelo del ejército. Después tenemos una forma de dirección democrática, similar al que puede llegar a pasar o pasa en el gobierno. Y después tenemos una forma liberal o laissez-faire, que se llama, que es, disculpen, pero yo, la pronunciación francés es horrible la mío, así que le vamos a llamar liberal, que es más fácil. ¿Está bien? Tengan en mente, a medida que vayamos desarrollando los distintos tópicos de la forma de dirigir, de cuáles son los modelos en la práctica. ¿Está bien? El autocrático tiene que ver con o representa el modelo militar, el democrático, el modelo político que tenemos hoy acá en nuestro país, y el liberal es el modelo Google. ¿Está bien? Hoy háganse el modelo Google. Como para hacer un mapa mental. ¿Vieron cuando ustedes entran a Google y dicen, che, estamos trabajando? No, pero estamos jugando el ping-pong, todo eso. Bueno, ese es un poco el modelo liberal. Ahora los empezamos a desarrollar. ¿Está bien? Referido a las reglas, el modelo autocrático, el líder, el principal, disculpen un cachito. ¿Me aguardan un segundo? Me estoy quedando sin batería. Esperen que se me desenchufo.
Da la impresión de que siento. Hola. Hola. De nuevo. Hola, profe. ¿Me escuchan todos? Sí, 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 Bien. Disculpen. Sí, profe, por se la compu. escucha. Si supieran la semanita que tengo. Me falta esto nada más. Bien. Seguimos. Estábamos hablando de los distintos tipos de dirección y hablábamos que los modelos que teníamos eran el autocrático, el democrático. Denme un segundo. Ahora. Hola. ¿Estamos ok ahora? O les grito. sí, profe. Bien. Bien. Bueno, seguimos con el tema de las reglas. Las reglas en el modelo autocrático las determina la persona que tiene la máxima autoridad. ¿Qué quiere decir? Acá un poco el modelo autocrático es, se hace como lo digo yo y no hay chance ni de opinar. ¿Está bien? Distinto es en el caso del modelo democrático. A ver, la persona que ejecuta un estilo de dirección democrático generalmente es el que determina las reglas, pero uno puede cuestionar esas reglas y se pueden cambiar. En el modelo autocrático, el cambiar la regla, el discutir la regla no está ni permitido. En el modelo democrático, sí. Y en el tema de la forma de dirección liberal, un poco las reglas las hacen las mismas personas. Cuando hablaba Julieta que empezamos la clase, que decía que cuando hacíamos el trabajo de Netflix, que a la gente le pagaban por resultados y no por cumplir horario. Bueno, eso es algo que hace no mucho tiempo se veía como una locura. En realidad, ya en los países avanzados, y sobre todo en las empresas de primera línea, dejó de pagarse por tiempo y empezó a pagarse por resultados. Entonces las reglas o la forma de hacer el trabajo eh, las diseña cada persona que las hace independientemente de su jefe. ¿Está bien? Esa es una innovación en la cual nosotros hoy la estamos procesando. Cuando ustedes sean más viejos, esto ya va a estar establecido. Cuando yo hace 15 años iba a la universidad y veíamos estos estilos, esto era algo muy loco, porque nosotros apuntábamos a algo democrático, en donde uno pudiera ir y poder expresar su voluntad y cambiar su forma de trabajar. Hoy la cabeza de ustedes funciona totalmente distinta, o sea, yo soy mi propio jefe, yo dicto mis propias reglas. Entonces eso ha producido ideas muy disruptivas en los últimos 10 y 15 años, ha ayudado a los avances tecnológicos. ¿No? Entonces el liberal es un modelo que cada vez viene avanzando más
por sobre lo democrático y por sobre lo autocrático. Si al modelo liberal de determinar las reglas ahora le sumamos todo esto de la pandemia que aceleró la forma, o está cambiando las formas de las relaciones de trabajo, yo creo que con el tiempo, no va a pasar mucho tiempo en donde la mayoría de los tipos de dirección van a tener que mudar a liberal. ¿Está bien? Y todo lo que es legislación y todo se va a tener que ir mudando de a poquito a remunerar por tiempo, a remunerar por objetivos. ¿Está? El tema de las actividades tiene que ver un poco también con determinado por las reglas. A ver, una cosita, antes que nos vayamos de las reglas. No quiere decir que alguien que sea liberal no tiene que cumplir reglas. Estamos hablando en la generalidad de los casos. ¿Está bien? A ver, cumplir con cierto objetivo en tiempo y forma es una regla en los 3 estilos de dirección. Eso no cambia en ninguno. Ahora, en la forma en que uno puede llegar a cumplir ese objetivo es lo que diferencia los distintos estilos de dirección. Las actividades, un poco en lo que es autocrático, tiene que ver con que uno tiene que seguir un librito. No está, no tiene la autoridad necesaria para poder hacer la actividad de la manera que él cree que es correcta. O sea, la tiene que hacer de acuerdo a la regla que estableció el líder. ¿Está bien? Que veíamos cuando determinaba las reglas. En el tema democrático, un poco cuando determinó las reglas, también determinó la manera en las cuales vamos a llevar a cabo ese tipo de actividades. Puede que la forma de hacer la actividad se pueda cuestionar. ¿Está bien? De nuevo, gran diferencia. Entre el democrático se puede cuestionar, el autocrático no, el liberal uno lo puede hacer como uno quiera, siempre y cuando cumpla con el objetivo. ¿Está bien? Por eso fíjense que la participación del líder, lo que nos dice en la parte de las actividades de lo liberal, dice la participación del líder en el debate es limitada. A ver, también está cambiando el paradigma de lo que es la relación laboral. A ver, yo te contrato a vos para que cumplas un objetivo, no me importa cómo lo hagas. Antes, no hace mucho, yo te contrato a vos para que hagas este tipo de tareas. ¿Está bien? Y lleguemos a este objetivo. En el autocrático, como viene avanzando con el tiempo, yo te contrato a vos para que hagas esta tarea como yo te digo. ¿Ah? Fíjense las grandes diferencias que vienen, o a medida que pasa el tiempo, vienen evolucionando. Si ustedes me preguntan hoy día dónde estamos, y estamos más cerca en una evolución desde el democrático hacia el liberal. ¿Ah? En el tema de la asignación de tareas, en lo que es el autocrático, ya el líder no solo que él determina cómo se van a hacer las tareas, nos dice la forma en que se van a hacer las tareas y también asigna quién va a hacer cada tarea. En el democrático, un poco existe algo del autocrático, pero se puede negociar quién va a hacer cada tipo de tarea. Y en el liberal, acá cada uno va a hacer la tarea que acá no hay tanta diferencia entre lo que es el democrático y el liberal en el tema de la asignación de tareas. O sea, puede haber un poquito más de rigidez en el democrático, pero en el autocrático, en el liberal, lo que nosotros estamos buscando es que cada uno haga lo que mejor quiere hacer o lo que mejor sabe hacer, ¿no? O sea que la asignación de tareas en el autocrático y el liberal lo que lo diferencia, digamos, es la forma en que en el liberal lo pueden hacer de la manera que les parezca conveniente cada uno, a diferencia del autocrático que se lo establecen. Sí, y otra gran diferencia es que en el democrático, por ejemplo, el líder participa en la asignación de la división de tareas, en tanto que en el liberal, fíjate que el líder no participa, sino que los mismos compañeros escogen o dividen las tareas. ¿Ah? Esa también es una gran diferencia. En el democrático el líder está, en el liberal, fíjate que el líder no está. ¿Ah? Por ende, cuando nosotros miramos los organigramas,
el autocrático es un pico. ¿Qué quiere decir un organigrama pico? Que tenés uno, que es el director general, y después baja toda la cadena de mando, entonces tenemos un organigrama alto. El democrático es de menor tamaño o menos alto que el autocrático. Y el liberal tiende a ser un organigrama medio chanchito, que no tiene tantos niveles el organigrama, porque la mayoría de la gente están todos al mismo nivel. ¿Ah? Profe, una consulta. Sí. Al tipo de dirección que va a tener la empresa, digamos, Sí. ¿quién lo define? ¿Lo define? O sea, ¿se puede como ir modificando, se va modificando con el tiempo o se define desde la dirección, la de más arriba y se hace eso así, o sea, esa forma, no sé cómo, Te lo ¿quién pongo más difícil, Sofía. democrático, democrático, liberal? Te lo pongo más difícil. O sea, yo te respondo lo que vos me dijiste y además te voy a repreguntar, te lo pongo más difícil. Quien define el estilo de dirección es la persona que lo está ejecutando. Bien. ¿Está bien? Vos sos Sí. gerente de tu propia organización y vos decidís, ¿está bien? Decidís qué estilo de dirección vas a llevar a cabo. Ahora yo te pregunto, si vos decidís, ¿lo vas a hacer siempre de la misma manera o podés cambiar? Y podés cambiar. Exacto. Esto no es una cajita cuadrada de 2x2. Bien. Es más, en ciertos lugares de la empresa tenés que ser autocrático, en otros podés ser democrático y en otros liberal. Bien. ¿Está bien? Sí. Supónete, sí, en el departamento de investigación y desarrollo o en el departamento de creatividad somos autocráticos. ¿A vos te parece que vamos a ser eficientes o no? No, para nada. No. Como que no vas a dejar que tus empleados sean creativos ni nada por el estilo, porque si vos vas a dar las órdenes y que sea así, cero. Exacto. O sea, Sí. nos vamos a volcar en ese departamento en particular ¿a qué? A llevar un método, un estilo de dirección más tirando a lo liberal. ¿Está bien? Claro, eso va a depender más, va a depender directamente del gerente de cada área o bien del gerente. Eso, de la persona encargada, diríamos. ¿Está bien? Para no mezclar un poco quiénes son. Ahora, en una línea de producción, ¿está bien? Vamos a llevar un modelo de dirección liberal o autocrático. Más Estoy llevando autocrático. los extremos, ¿no? Está bien. Claro, autocrático. Imagínate si en una línea de dirección todos los días cada uno hace lo que Lo mismo. piensa que debería ser o es correcto. Claro. Es un caos. Sí, ¿Está sí, bien? sí, sí. Te estoy llevando los extremos, o sea, y ojo, es más extremista todavía. Puede que con el tiempo a la misma persona o al mismo grupo de personas vos apliques los 3 tipos de dirección o los 3 estilos de dirección. ¿Por qué? Porque las empresas, las organizaciones no son estáticas. Las organizaciones nacen, se desarrollan, llegan a su punto cúlmine y en algún momento mueren. ¿Está bien? Sí. Dentro de esa curva que es como una S acostada, que la deben haber visto, no sé si la vieron o no, o en marketing muy probablemente la vean, que es la vida, lo que es la vida de un producto. Es una curva como una S acostada, en donde algo nace, se desarrolla rápido, llega a un techo y después empieza a decrecer y muere. Dentro de la vida de la organización, puede que a la misma gente uno le aplique los distintos tipos o los distintos estilos de dirección. ¿Está bien? Yo te digo, en una situación de crisis, ejecutar el modelo liberal es bastante complicado. ¿Está bien? A ver. En el momento o cuando hay que hacer el presupuesto del año. Si nosotros somos una organización que tiene
700 empleados y aplicamos un tipo de dirección liberal para hacer un presupuesto, nos vamos a volver locos. Va a llegar la mitad del año y todavía no vamos a ver cerrado. ¿Está bien? Entonces, esto diríamos no es una cajita, sino que es algo que va evolucionando con el tiempo y con los distintos departamentos de las organizaciones. ¿Está? Como para cerrar esto, un poco lo que veíamos y que tiene que ver con, o sea, no descubrimos nada, pero lo fuimos definiendo a medida que íbamos viendo las distintas clasificaciones que hacíamos. ¿Qué característica tiene cada líder? A ver, las características del líder es el que, dentro de todos los tipos de dirección, es el que más predomina. El autocrático es una persona, es alguien que diríamos un poco egocéntrico, falto de confianza, y sobre todo que no delega. ¿Está bien? Me hago cargo. En ciertas cosas, en muchas cosas soy autocrático, pero ¿por qué? No es porque sea malo y diga las cosas se tienen que hacer así, 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 sino interiormente por ahí me cuesta confiar en que alguien lo haga como lo hago yo. ¿Está bien? No es ni bueno ni malo, es una característica que debo tener yo y la debe tener un montón de gente. No es fácil delegar tareas, sobre todo cuando alguien tiene, ¿viste?, cierto grado de responsabilidad. Cuando ustedes sean directores de empresas ya les va a pasar. No tengan miedo a delegar. Distinto del líder democrático, que un poco tiene que ver, ya después cuando veamos la unidad de liderazgo, lo vamos a desarrollar bien en profundidad, las distintas características de alguien que tiene que ser líder. Pero este tiene que ver, el líder tiene que ver con la consecución del objetivo y dejar participar a la gente en la forma en la cual vamos a cumplir el objetivo. El anterior determinaba la forma en que él cree personalmente, sin importar, independientemente de lo que diga el resto, la forma en la cual se va a cumplir el objetivo. El democrático piensa igual, pero también escucha a la gente que está trabajando con él para poder cumplir el objetivo. Y por último tenemos el liberal, que el liberal un poco es el que viene y dice, muchachos, bueno, este es el objetivo, quiero que me lo cumplan. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos? No, yo lo contrato para cumplir el objetivo en cierto plazo y el objetivo debe ser A, B, C y D. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? No. Organícense ustedes, acá tienen los recursos, acá tienen todo. Estas son las limitaciones que tienen. Arréglenselo ustedes, yo necesito o los contrato para que se cumpla el objetivo. ¿Está? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Lo vieron en el primer cuatrimestre esto no? Sí, lo vimos más o menos, sí, a grandes rasgos, pero sí. Sí, bueno. Bien. Otra de las partes o de las capacidades que debe tener alguien que ejecuta la dirección o alguien que lleva la gerencia de la organización, una de las capacidades fundamentales, y es la que hablábamos al principio, que nombraba Antonella, que es la comunicación. ¿Está bien? Si uno no es bueno comunicando, puede hacer desastres. ¿Eh? ¿Qué quiere decir que haga desastre? Y puede que uno, hasta comunicando mal, puede llegar puede llevar a que la organización se muera. ¿Está bien? Ejemplos, no sé si alguien se acuerda. Acá en Argentina, en 15 días hubo 7 presidentes. Un presidente dijo, el que depositó dólares va a recibir dólares. Y a la noche publica en el boletín oficial que confiscaban todos los dólares. ¿Saben qué pasó con esa comunicación que dio esa persona? Se lo llevaron puesto. Lo derrocaron.
Fíjense la fuerza que tiene una mala comunicación dentro de la organización. ¿Ah? No sé si ustedes se acuerdan o no, o si saben del caso. En el 83, cuando vienen las primeras votaciones, después del proceso, del último proceso de la dictadura, estaban como siempre los radicales y los peronistas palo a palo. En las encuestas en esa época venían ganando ampliamente los peronistas. ¿Está bien? El candidato vicepresidente por el justicialismo, ¿saben qué hizo en un acto público? Quemó un cajón con los colores del radicalismo. Eso salió salió en vivo y en directo por la televisión. Perdieron una elección. Entonces la comunicación no es solamente hablar. ¿Bien? Son todos los gestos y la comprensión que le damos al significado de lo que nos rodea y de lo que nosotros vemos. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Les traje uno que es hablado y otro que es algo que nosotros vimos del ambiente. Tenemos que ver al proceso de comunicación no solo como las fuentes tradicionales de comunicación, que son hablar o escribir, sino tenemos que empezar a ver todo lo que es los significados externos que son distintos al habla. ¿No? Y existen y hay muchos. Si nosotros tenemos que definir qué es lo que es la comunicación, es la transferencia y comprensión de significados. Ya sea un mail, un tweet, un mensaje en un telégrafo, una señal de humo, aunque ustedes no lo crean, hoy las señales de humo se usan todavía. Un llanto, una cara de tristeza, estoy pensando en los distintos medios que uno tiene para hacerse entender con otra persona. ¿Qué puede ser? Hasta un simple estornudo, hoy en día, hoy alguien estornuda en un supermercado, es más grave que Chernobyl cuando explotó la central atómica. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que es el significado que le da a los hechos que no son orales. ¿Ah? Entonces un poco lo que quiero es que avancemos en eso. ¿Por qué es importante la comunicación dentro de la organización? Dentro del libro que les van a pasar por correo, que es de Robin, en la página 480, a partir de ahí está desarrollado todo lo que es el proceso de comunicación, orientado a cómo lo podemos usar nosotros como gerentes para que nos ayude a gestionar las organizaciones. ¿Bien? Uno tiene que ver con el control. Si nosotros no le comunicamos a alguien por qué o por qué tiene que realizar una tarea, nosotros después no vamos a poder controlar si esa persona realizó la tarea bien o mal. ¿Está bien? Si no, el otro tiene que andar adivinando en grandes rasgos qué es lo que tiene que hacer para saber si está bien o está mal. La razón más importante de la comunicación al final termina siendo el control. ¿Ah? Porque sirve de base para saber si lo que nosotros queremos comunicar, la otra persona lo pudo entender o no lo pudo entender. ¿Está bien? ¿Para qué sirve? Otra de las cosas para qué es importante la comunicación es para motivar. Habrán visto ustedes cuando por ahí en los eventos deportivos los Pumas cantan el himno, el capitán de un equipo deportivo se reúnen todos en círculo y antes de entrar a jugar les grita, les hace referencia a la familia,
mediante gestos, mediante la voz, mediante tonos de voz, mediante colores de voz, es que están motivando a la persona. A ver, no quiero que ustedes se paren todos los días a las 8 de la mañana en la entrada de la organización y le griten, vamos, vamos, que tenemos que trabajar, ¿no? Pero muchas veces sirve para cuando ustedes están entablando conversaciones con las personas a las cuales dirigen, es la principal herramienta que sirve para motivar a la gente. ¿Está bien? Qué buen trabajo, te agradezco. Un montón de palabras que, aunque ustedes no lo crean, motivan mucho a las personas. ¿Está? Otra. Y esta es muy importante, y este año vamos a incorporar una parte de la unidad 1 que tiene que ver un poco con lo que es la expresión o la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del proceso de comunicación que nosotros siempre hacemos habitualmente, vamos a incorporar lo que es inteligencia emocional. ¿Qué es lo que es la expresión emocional? Y es ver más allá de lo que realmente uno está diciendo. A ver, yo puedo estar llorando y diciéndole a ustedes, sí, estoy explotado de contento. Y me dicen, y bueno, o yo me puedo estar riendo y les digo, no, no sabe lo triste que estoy. Entonces hay algo entre lo que es el contexto de mi cuerpo, que se está expresando de una forma, y realmente lo que estoy diciendo de la boca para afuera es otro. ¿Está? Y por último, tiene que ver con la información. Relacionado al control, no solo sirve para informar a la gente de lo que tiene que hacer, sino nos sirve a nosotros para recaudar información de lo que necesitamos saber para poder solucionar o chequear algo. Está muy relacionado con el tema del feedback, en este que vamos y venimos a ver si la persona entendió lo que nosotros queríamos comunicarle o no lo entendió. ¿Está bien? ¿Venimos bien? Esto era de 4º grado, así que la tienen que saber, pero de taquito. El famoso grafiquito. ¿Está? ¿Alguien se acuerda o se anima a explicarlo? Así longa esta. ¿Cómo era esto? Yo, parado acá, de transmisor, ¿está bien? Codifico. A ver, vamos a hacer el ejemplo de lo que estamos haciendo hoy día. Yo quiero, en mi cabeza, están haciendo un mensaje, que es algo que yo le quiero transmitir a ustedes. ¿Está bien? Entonces, internamente, ustedes todavía no saben lo que yo estoy pensando. A mí se me está ocurriendo un mensaje. Eso que se me está ocurriendo a mí ahora, yo lo estoy emitiendo con la voz. Entonces, ahí viene el primer grado de codificación. ¿Cuál es el primer grado de codificación? De lo que yo estoy pensando, lo estoy exteriorizando a través de el lenguaje oral castellano, que a su vez ese lenguaje oral castellano utiliza el medio, que es el micrófono, para emitir un mensaje. ¿Está bien? El micrófono, ¿qué hace? Agarra las ondas por las cuales yo estoy emitiendo un sonido codificado, porque ya está codificado, la codificación es el idioma español, y ese mensaje viaja por un canal o el medio, que en este caso es la internet. ¿Está bien? Del otro lado están ustedes con el auricular prendido, el auricular o el parlantito prendido, y de allá ustedes reciben el mensaje que yo emití. ¿Está bien?
¿Qué hacen ese mensaje? Ustedes escuchen esas ondas que emite el parlantito y lo decodifican. ¿Cómo decodifican ese mensaje? Porque ustedes también comprenden el idioma castellano. ¿Está bien? Y a partir de ahí interpretan ahí recién el mensaje. ¿Qué pasa después? Viene la retroalimentación. ¿Está bien? La retroalimentación que tiene que ver en el sentido de que si yo les estoy haciendo una pregunta, ¿cómo están ustedes? La retroalimentación, una vez que hicimos todo el proceso teórico ese horrible que yo les dije, que es feo de aprender y que no lo van a usar, pero lo tenemos que saber porque es la teoría y en la cual nos basamos. Yo les estoy preguntando a ustedes cómo están y ustedes me van a contestar como a modo de retroalimentación, bien o mal. ¿Está bien? Ese fue todo el proceso de comunicación. Todo este proceso de comunicación puede sufrir ruidos. ¿Qué son ruidos? Alteraciones a cada paso del proceso de comunicación. ¿Está bien? Puede haber ruidos en el transmisor, puede haber ruido en la codificación, puede haber ruido en el mensaje, puede haber ruido en el medio con el cual nosotros emitimos el mensaje. El receptor, cuando escucha el mensaje o lo decodifica, puede tener un ruido. Ya lo vamos a desarrollar en la filmina que viene. ¿Está? Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve todo esto? Imagínense que ustedes tienen que desarrollar una campaña de marketing, una campaña de ventas en internet. ¿Está bien? O tienen que desarrollar en marketing el diseño de una publicidad. Si ustedes no saben esto, qué horrible, se lo digo por experiencia porque fiero, a mí no me gusta, pero necesitan saber esta estructura para saber qué están comunicando. ¿Está bien? Todas las agencias de marketing, esto es el ABC que tienen para poder comunicar. ¿Por qué? Porque tienen que ver a qué público se van a dirigir, cómo lo van a, qué quieren, primero qué quieren transmitir, punto número 1. Segundo, a quiénes se los van a transmitir, a dónde, por qué canal, qué tipo de ruido hay que evitar. ¿Está bien? No es tan simple como poner una fotito en Twitter o en Instagram o en Snapchat. No sé, ¿todavía sigue Snapchat o no? O hacer un TikTok de algún producto. O sea, eso ya atrás, las campañas profesionales de marketing tienen todo un desarrollo que se utiliza atrás de este proceso de comunicación. ¿Está bien? Ustedes tienen que comunicar el presupuesto o un objetivo a todos los accionistas que lo eligieron a ustedes como gerente general de Google. ¿Está bien? De nuevo, ustedes tienen que ver primero qué quieren comunicar, a quién se lo quieren comunicar, por qué medios se lo van a comunicar, a dónde se lo van a comunicar. ¿Está? De nuevo, siempre este esquemita atrás. La forma en que lo van a comunicar. Si yo tengo que diseñar una clase en el pizarrón sería totalmente distinta. O sea, el medio que yo uso para dar clase o para transmitir lo que tengo que, o el mensaje que les tengo que dar para dictar clases, sería totalmente distinto si nosotros estuviéramos en el aula, que si yo se lo tengo que dar a través de una clase en vivo por internet, cada uno en su casa. ¿Ah? ¿Es muy importante el proceso de comunicación? Sí. Yo les diría que casi que es uno de los más importantes de todos. Si ustedes no saben comunicar o no tienen definido lo que ustedes tienen que comunicar, es muy probable que los objetivos que ustedes se plantearon no los puedan cumplir. ¿Está bien? Pueden tener todo, pueden tener recursos, pueden tener la mejor gente que haya disponible para dentro del ramo de la organización en el cual ustedes se desempeñen. Pero si ustedes no saben comunicar,
o no saben contarle a la gente qué es lo que se espera de ellos, y es muy probable que los objetivos no se cumplan. ¿Ah? Avancemos. Miren, algunos ejemplos o barreras que nos podemos encontrar dentro de ese proceso de comunicación. Una de ellas es el filtrado. ¿Qué es el filtrado? ¿Qué se imaginan que es el filtrado? Por ejemplo, a ver, yo como gerente financiero le Omitir digo, información. ¿cómo? Que sería Dale. como omitir cierta información o que se te pase por alto decir tal cosa o... Exacto, o sea, el filtro tiene que ver con que uno le dé cierto color a lo que está informando. ¿Está bien? ¿Color en qué sentido? Le vamos a poner color porque puede ser adrede o sea, por omisión o a propósito. ¿Está bien? Es cuando te cuentan un poco la mitad de la historia. O se emiten o se omiten algunos aspectos de las cosas que uno está contando que te transgiversan la realidad de los hechos que realmente pasaron. ¿Ah? A veces pasa, profe, por ahí cuando venden un fondo de comercio, te pintan toda la parte buena, pero quizás no te dicen que a lo mejor ese local tiene muchos desperfectos que hacen que la mercadería se te arruine o que vos tengas costos que no tenías pensado a futuro para poder solucionarlo y evitarte un montón de cuestiones que al final te venden una cosa que termina por ser otra totalmente distinta, justamente por eso, por el filtrado y omisión de información que no debería, dependiendo obviamente también del ámbito, pero también pasa eso. Exacto. Ejemplos, diríamos, tenemos muchos. Cuando ustedes me imagino que todos acá fueron a suscribir una línea telefónica en donde se podía hablar la luna y no te cobraban, o venía Batman y te daban un abrazo, o sea, prometían cosas que después cuando uno venía, llegaba y eran mentiras, o había algún tipo de costo oculto. Si lo llevamos nosotros adentro de las organizaciones, en el relato de la información que uno puede pedir, puede que alguien omita, ya sea de manera intencional o no, porque hay veces pueden pasar cosas en donde uno no las ve realmente. Entonces, ¿cuál es una de las herramientas para que no pase esto? Y preguntar. Preguntar, indagar, escuchar, indagar, escuchar, indagar, escuchar, indagar. Esa es una de las formas de barrer esa barrera. El otro tiene que ver con las emociones. Les cuento una infidencia y que no salga de acá, o sea, hay una semana del mes, hablo bajito porque está mi señora acá, hay una semana del mes en donde mi señora hormonalmente está, diríamos, con las hormonas muy altas. Y la comunicación en esa semana es muy distinta a las otras 3 semanas que tiene el mes. ¿Está bien? ¿Qué le digo con esto? Que el mismo mensaje teñido de emocionalidad se puede entender de una manera o de otra. ¿Está bien? Y esa es una barrera de la comunicación. Una de las cosas que yo le puedo decir es, che, por favor, fíjense si ustedes pueden hacer la tarea, ¿está bien? En donde se los estoy pidiendo bien, en donde yo me puedo poner furioso y a los gritos y decirle, bueno, a ver, che, o nos ponemos la pila, o dejamos boludear y nos hacen las cosas. Fíjense que la emocionalidad sobre el mismo mensaje puede significar una barrera para la comunicación. ¿Ah? Otra de las barreras es la sobrecarga de información. Distinto, supónganse,
A ver, las ventas de nuestra organización cayeron en un 30%. ¿Está bien? Explíquenme por qué. Una de las formas de explicar puede ser agarrar y traer todas las ventas de la organización, una listita de Excel con todas las ventas de la organización de un mes de los clientes y del otro mes de todos los clientes. Y ahí nos fijamos y a lo mejor vendimos 1 millón de artículos distintos. Cuando agarremos el Excel vamos a tener 3 días para poder analizar por qué bajaron las ventas un 30%. ¿Qué sería esa sobrecarga de información? Nada, busquémoslo. Los 10 clientes que más bajaron las ventas, que me expliquen ese 30% de las ventas. ¿Está bien? O sea, la sobrecarga de información por ahí es una barrera a la comunicación muy importante. ¿Por qué? Porque no termina de explicar o no termina de hacer entender los hechos. La defensa. Dentro de la barrera de la comunicación tenemos la defensa. ¿Cuál es la defensa? Y está muy atada a la emocionalidad. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, a alguien le empiezo a hablar en términos en donde yo emocionalmente estoy furioso, y es muy probable que la persona se cierre y no me escuche más. ¿Está bien? Esa es una defensa dentro del proceso de comunicación. Yo me puedo enojar y le puedo empezar a gritar a la persona y yo me estoy comunicando y le estoy diciendo, pero la otra persona, como mecanismo de defensa, se cierra y no me escucha más. Lo único que escucha es grito, 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 grito. Esa junto, o sea, la defensa con la emocionalidad, la defensa es una de las partes de cuando uno se comunica con la emocionalidad. ¿Ah? O sea, hay gente a la cual nosotros estamos ejerciendo el proceso de comunicación y puede que se cierre, ¿ah? Como mecanismo de defensa. Otra tiene que ver con el lenguaje y esta es más simple. Yo escucho mucho el oficial Gordillo, que es tucumano. Y cuando él dice acá, para ellos es un insulto, y para nosotros es la acá del bebé, o sea, ¿me explico? En este ejemplo tan burdo por ahí, el lenguaje puede ser una barrera a la comunicación importante. A ver, los chicos que estudian comercio exterior y comunicarte con alguien que no habla tu lengua nativa es bastante complicado, ¿ya? Sobre todo si vos aprendes el otro lenguaje y no estás tan seguro, puede llegar a que la barrera en el proceso de comunicación sea bastante importante. Y también para los chicos que estudian comercio exterior, la cultura nacional es muy distinta. Es muy distinta en el proceso de comunicación. Supónganse, hay ciertos tipos, a ver, en ciertos países las mujeres no pueden sentarse a comer en la misma mesa con los hombres, entonces eso, bueno, en la barrera de comunicación y de negociación puede ser una barrera ultra importante. ¿Ah? Esas serían las barreras más importantes que existen en el proceso de comunicación. Por el otro lado, vamos a definir algunas soluciones. Utilice retroalimentación. Nunca hay que quedarse con lo primero que a uno le dicen. Si no entiende, pregunte. Si no entiende, pregunte. De nuevo, si no entienden, pregunten. Simplificación en el lenguaje tiene que ver con que una vez que nosotros establecimos el lenguaje técnico por el cual vamos a hablar, junto con el castellano, hablemos en términos que entendan. Si ustedes ven que yo uso algún término o algo que alguien no entienda, me levanta la mano y me pide que le explique qué es lo que es ese término. ¿Está? Escucha activa. Escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? En estos tiempos se está hablando mucho de
de lo que es la empatía, el ponerse un poco en la piel del otro. La escucha activa tiene como objetivo no escuchar para convencer, sino escuchar para comprender. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que yo les estoy diciendo? El escuchar para convencer es estar escuchando, o internamente cuando la otra persona está hablando, yo estoy pensando qué le voy a contestar. Les puedo asegurar que la mayoría nos pasa. El 95% de mi día estoy pensando cuando alguien me habla qué le voy a contestar. La escucha activa va más un poco por el otro lado. Es escuchar a la persona y una vez que la persona terminó de hablar, analizar lo que ella me dijo y yo poder contestarle. No es fácil porque nosotros estamos acostumbrados que mientras uno habla, uno está pensando constantemente a ver qué le vamos a contestar. O ya vengo enhebrando y lo dejé de escuchar. ¿Está bien? Porque a lo mejor lo importante que él tenía para comunicarme fue al último de su relato. Y cuando él empezó el relato, yo apenas empecé el relato y me empezó a contar unos hechos, yo empecé internamente a tratar de contestarle en base a los primeros hechos que él me relataba y me perdí todo al final. Eso es escuchar eso tiene que ver con la escucha activa. ¿Está bien? Pasar de escuchar para convencer a escuchar para comprender lo que el otro me está diciendo. ¿Está? Escuchar para comprender soluciona un montón de problemas. Les puedo asegurar que eso soluciona un montón de problemas, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito privado y personal también ayuda mucho. ¿Ah? Otro tiene que ver con limitar las emociones. Bueno, esto ya vamos a ver en la clase que viene si vemos algo más, pero tiene que ver un poco no con reprimir emociones, sino que empezar a manejar las emociones para que trabajen para nosotros, ya que eso están ahí y no las podemos limitar o no las podemos reprimir más que limitar. Tenemos que aprender a gestionarlas. ¿Está bien? Y el otro tiene que ver con vigilar las señales no verbales. Supónganse, yo les voy a decir, no, y acá estoy re contento dictando la clase porque estoy re contento, estoy escuchando al profe de administrativo acá, re contento, y bueno, vigilemos las señales no verbales, porque miren, el 55% del lenguaje, del proceso de comunicación, se lee en el lenguaje corporal. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, le pregunto a alguien dentro del aula, que está desparramado en la silla, le digo, ¿estás atento? ¿Te está gustando? Y si él me dice sí, y me está mintiendo. O yo por ahí los veo cuando van a rendir y vienen todos curcunchitos así y le digo, ¿estás seguro? Sí, me dicen. Entonces ya, la voz, la entonación de la voz, no le creo. ¿Está? No se puede insultar acá porque quedan grabadas las clases, así que bueno, pero está quickie. ¿Está bien? Su cuerpo o la postura del cuerpo de él me dice que está inseguro. Está bien, yo también fui alumno. Y si ustedes me preguntan, ¡ay, qué bien! Entraba y te arrancaba la remera cada vez que entraba. No, también entró todo curcuncho, pero bueno. Después cuando uno se da cuenta de que es el único lugar donde uno erra y es gratis, bueno, no es gratis, ustedes tienen que pagar para inscribirse a rendir, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, rinden mal. Entonces no es necesario generar ese ambiente de estrés en el cual uno tiene que aprender. O sea, esto se gestiona y se practica. Acá hay chicos que están volviendo a cursar, que han rendido libre conmigo y que yo les dije y que se reían. Les
le digo, cuando ustedes tengan que rendir oral, siéntense frente al espejo y háblense ustedes. ¿Por qué? Porque aprenden a concentrarse y se dejan de inhibir. Es muy lindo estar frente al libro y repetir como un lorito, ¿ah? Pero pónganse enfrente de un espejo y se empiezan a dejar de desinhibir cuando tengan que hablar con otra persona, y sobre todo rendir, porque, a ver, cuando alguien tiene que rendir oral, ustedes tienen que hablar y el otro escuche. No tiene tanta ciencia, ¿tá? Volviendo al proceso de comunicación, fíjese, más de la mitad del lenguaje o del proceso de comunicación se lo lleva el lenguaje corporal. Gesto de los brazos, de la cara, la forma en que se siente o que está parado. A ver, pasa en el aula. Díganme si cuando ustedes ya cerraron los cuadernos y los subieron arriba del pupitre, y yo les pregunto, ¿tienen ganas de quedarse en clase? Y alguien me va a decir, sí, no, es mentira, o sea, ya cerré el cuaderno, no quiero saber más nada, todo lo que vos me digas, no entra más nada, o sea, ya lo cerramos. Y es puro lenguaje corporal, no tiene nada que ver con la voz, ¿tá? La otra parte del proceso de comunicación que sí pega es la voz. ¿Qué tiene que ver la voz? La entonación, la proyección, la resonancia, el tono. Bueno, acá vengo para ¿cómo es? Vengo para sancionarlos. No, o sea, no soy creíble. ¿Está bien? A ver, con firmeza, no hace falta gritar. Pero vengo para sancionar, no sé, pongamos cara de enojado. Con todo lo... A ver, yo, en esto de ahora de que uno no puede usar casi el cuerpo, porque le digo, es muy difícil por ahí comunicar con solo una camarita y que te vean la cara porque no se ve el cuerpo. Pero fíjense, muchas veces cuando ahora empiecen a interactuar, que leen el cuerpo de la gente con el cual van comunicando. ¿Ah? Hay muchas señales. Y ustedes me dicen, bueno, ¿hay un manual para esto? No, no hay un manual. Pero se puede empezar a ver un montón de cosas. ¿Ah? Y por último, miren dónde quedó el lenguaje. Menos del 10% son las palabras de las